Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre espacios vectoriales. En este vídeo vas a aprender a estudiar si un determinado conjunto con dos operaciones, una de ellas interna y otra externa, forma un espacio vectorial sobre un determinado cuerpo. Bueno, el enunciado del problema que vamos a resolver sería el siguiente. Se considera en R2 las siguientes operaciones. U más V será X más Z, Y más T, donde U será el vector XY y V el vector ZT. Y en la segunda operación, alfa por U será alfa por X y alfa por Y, donde U es el vector XY de R2 y alfa pertenece a R. Nos piden estudiar si R2 con esas operaciones, con la suma y el producto así definido, tiene una estructura de espacio vectorial. Bueno, pues antes de comenzar a resolver el problema, vamos a recordar todas las condiciones que deben cumplir dos operaciones, una interna y otra externa, para que sea un espacio vectorial. Bueno, pues un espacio vectorial sobre un cuerpo K es una terna E con una suma y un producto, donde E es un conjunto no vacío y se cumplen las siguientes propiedades. En primer lugar, E con la suma es un grupo abeliano, es decir, cumple las siguientes cuatro propiedades. Cumple la propiedad asociativa, que X más Y más Z, agrupando los dos primeros, será lo mismo que X más la suma de Y más Z. En segundo lugar, la propiedad conmutativa, que X más Y es lo mismo que Y más X, para cualquiera X del conjunto E. La tercera, el elemento neutro, es decir, que existe un elemento que vamos a llamar 0 del espacio E, tal que al sumarle cualquier elemento nos queda el mismo, es decir, X más 0 o 0 más X nos queda X para cualquier XD. Y finalmente el elemento opuesto, es decir, que para cualquier XD existe menos X perteneciente a E, tal que X más menos X nos queda el 0. Bien, en segundo lugar, el producto, la operación externa, cumple las siguientes propiedades. La primera de ellas es que la propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores. Es decir, que alfa por X más Y es lo mismo que alfa por X más alfa por Y para cualesquiera XY del conjunto E y alfa del cuerpo K. La segunda es la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares. Es decir, que A más B por X es lo mismo que A por X más B por X. En tercer lugar, la propiedad asociativa, que es A por B por X es lo mismo que A por B, todo ello multiplicado por X para cualquiera A y B del cuerpo, cualquiera X del conjunto. Y finalmente existe el elemento unidad, bueno, que el 1 del cuerpo, 1 por X multiplicado por cualquier vector del espacio vectorial, 1 por X nos queda el propio vector X. Bien, pues vamos a ir comprobando que se cumple cada una de estas 8 condiciones, las 4 del producto interno y las 4 del producto externo. Bueno, vamos a ver en primer lugar que R2 con esa operación es un grupo abeliano. Bueno, en primer lugar la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que X más Y más Z es lo mismo que X más Y más Z para cualesquiera X y Z de R2. Bueno, pues si cogemos X y Z de R2, entonces vamos a definir X como X1, X2, Y como Y1, Y2 y Z como Z1, Z2. Y consideramos la primera expresión, es decir, X más Y, todo ello entre paréntesis, más Z. Bueno, pues esa expresión nos queda X1, X2 más Y1, Y2, todo ello lo haremos en primer lugar, con paréntesis, más Z1, Z2. Hacemos la primera operación, la que aparece en el corchete, y nos queda X1 más Y1, X2 más Y2. Y todo ello le sumamos Z1, Z2. Bueno, pues si hacemos esa operación nos queda X1 más Y1 más Z1, X2 más Y2 más Z2. Bueno, aquí ya no hemos puesto paréntesis, aunque habría que ponerlo, porque en R sí existe la propiedad asociativa y por tanto da igual cómo ordenamos esa suma. Por otro lado, si consideramos X más la suma de Y más Z, es decir, X1, X2 más la suma de Y1 y 2 con Z1, Z2, es decir, hacemos en primer lugar la segunda operación, nos queda X1, X2 más, y ahora entre paréntesis X1 más Z1, X2 más Z2. Bueno, hacemos la operación y nos queda X1 más Y1 más Z1, X2 más Y2 más Z2. Igual que antes, no le hemos puesto los paréntesis en esta operación, ya que cada coordenada son números reales y por tanto ahí se cumple la propiedad asociativa, podemos asociarlo de la forma que queramos. Por tanto, se cumple que X más Y más Z es lo mismo que X más la suma de Y más Z. Bien, ya tenemos la primera de las propiedades, vamos con la segunda. Vamos a ver si en este conjunto, en este espacio vectorial, veremos si el espacio vectorial se cumple la propiedad conmutativa, es decir, que si X más Y es lo mismo que Y más X para cualquiera X de R2. Bueno, pues si cogemos X de R2, tenemos que X será X1, X2, Y será Y1, Y2, y calculamos, pues en primer lugar, X más Y, y a continuación calcularemos Y más X. Bueno, pues si calculamos X más Y será X1, X2 más Y1, Y2. Es decir, X1 más Y1, X2 más Y2.
Calculamos a continuación y más x y nos queda que y más x será y1, y2 más x1, x2. Es decir, y1 más x1, y2 más x2. Esto nos da, pues, con la propiedad conmutativa del conjunto de los números reales, pues le podemos pegar la vuelta y nos queda x1 más y1, x2 más y2. Por tanto, como vemos, se cumple que x más y es lo mismo que y más x para cualesquiera xy de R2. Bien, en tercer lugar vamos a ver la existencia de elemento neutro, es decir, si existe un elemento en N que vamos a llamar 0, tal que al sumar con cualquier número, con x, es decir, x más ese elemento, será lo mismo que 0 más ese elemento igual que x. Vamos a considerar como elemento neutro 0 igual al 0, 0. Entonces, si cogemos un x de R2, es decir, un x1, x2, y lo sumamos con 0, es decir, hacemos x más 0, esto nos quedará x1, x2 más 0, 0. Es decir, x1 más 0, x2 más 0. Esto nos queda x1, x2. Por tanto, tenemos que x más 0 coincide con x. No es necesario comprobar la otra expresión, es decir, que 0 más x es lo mismo que x, ya que como la propiedad conmutativa se cumple, por lo que hemos visto en la segunda de las propiedades, tenemos garantizado que esa expresión se va a cumplir. Por tanto, tenemos garantizada ya la existencia de elemento neutro en este conjunto. Finalmente, para comprobar que con la operación interna es un grupo abeliano, lo que vamos a hacer es comprobar que existe elemento opuesto. Bueno, es decir, que para cualquier x perteneciente a y existe otro elemento al que nosotros vamos a denotar menos x, tal que x más menos x nos queda el elemento neutro, que es el 0. Bueno, pues si cogemos x de R2, es decir, x será x1, x2, vamos a definir menos x como menos x1 menos x2. Bueno, pues entonces x más menos x será x1, x2 más menos x1 menos x2. Y haciendo operaciones nos queda x1 menos x1, x2 menos x2, es decir, 0, 0, ya que menos x1 es el opuesto de x1 en los números reales y menos x2 el opuesto de x2 en los números reales. Por tanto, hemos llegado a la existencia de un elemento opuesto y además menos x, hemos visto cuál es su expresión, que es menos x1 menos x2. En consecuencia, tenemos que R2 con esta suma es un grupo abeliano. Bien, vamos en segundo lugar a comprobar las cuatro propiedades que nos garantizan, las que nos quedan, que nos garantiza que el producto externo cumple las propiedades necesarias para que E con esas dos operaciones sea un espacio vectorial. Bueno, pues la primera de ellas es la propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores. Es decir, que si cogemos A por x más y, será A por x más A por y para cualesquiera A de R y xy de R2. Bueno, pues si cogemos x de R2 y A de R, tenemos que x será x1, x2, y será y1, y2. Por tanto, A por x más y será A por x1, x2 más y1, y2. Y en primer lugar lo que vamos a hacer es la operación que tenemos entre paréntesis, es decir, x1, x2 más y1, y2. Es decir, nos queda A por, hacemos esa operación, nos queda x1 más y1, x2 más y2. Multiplicamos y nos queda A por x1 más y1, A por x2 más y2. Como en R tenemos que se cumple la propiedad distributiva, tenemos que esto nos sale a x1 más a y1, a x2 más a y2. Vamos a continuación con la otra expresión, con a por x más a por y. Bueno, pues a por x más a por y será a por x1, x2 más a por y1, y2. Es decir, a por x1, a x2 más a y1, a y2. Es decir, con la operación de la suma nos queda a x1 más a y1, a x2 más a y2. Por tanto, llegamos a que se cumple, porque obtenemos el mismo resultado, si nos damos cuenta, obtenemos el mismo resultado, por tanto se cumple la propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores. Vamos a ver si se cumple la propiedad distributiva con respecto al producto de, a la suma de escalares. Consideramos dos escalares A y B y un vector de R2. Tenemos que A más B por X, tenemos que comprobar si es A por X más B por X. Bueno, pues entonces, en primer lugar, vamos a definir el X de R2 como X1, X2 y vamos a comprobar que A más B por X es A por X más B por X. Bueno, pues en este caso A más B por X será A más B por X1, X2, es decir, con la definición de producto por escalar sería A más B por X1, A más B por X2. Como en cada coordenada son números reales lo que estamos trabajando, en los números reales se cumple la propiedad distributiva, tenemos que en cada coordenada podemos aplicarla, por tanto la primera coordenada nos quedará AX1 más BX1 y en la segunda AX2 más BX2. Si hacemos la operación con la otra operación, es decir, A por X más B por X, nos queda A por X1, X2 más B por X1, X2. Es decir, AX1, AX2 más BX1 más BX2. Hacemos esa operación y nos queda AX1 más BX1, AX2 más BX2. Si nos damos cuenta, hemos obtenido el mismo resultado en los dos casos. Por tanto, esas dos expresiones son iguales
y se cumple la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares. Bien, vamos en tercer lugar a la propiedad asociativa. En este caso vamos a comprobar que A por B por X es lo mismo que A por B por X, donde aquí hay que destacar que este producto que aparece entre la A y la B es el producto de R, el producto escalar, el producto del cuerpo, y este que aparece aquí, que está señalado, es el producto externo que estamos definiendo en el espacio vectorial. Bueno, pues entonces, si cogemos X de R2, es decir, X será X1, X2, y ahí B de R, cogemos la primera de las expresiones, A por B por X, y definimos A por B por X1, X2, y hacemos la operación primero la que aparece en paréntesis, es decir, A por BX1 más BX2, o lo que es lo mismo A por BX1, A por BX2. Bueno, como en R se cumple la propiedad asociativa, podemos agruparlo como ABX1, ABX2 sin ningún problema. Bueno, si ahora hacemos la otra operación que aparece en el miembro de la derecha, A por B por X será AB por X1, X2, es decir, ABX1, ABX2, si nos damos cuenta, en las dos expresiones hemos tenido el mismo resultado, por tanto se cumple la propiedad asociativa. Nos queda solamente una, que es el elemento unidad, es decir, que 1 por X coincide con X para cualquier X de R2. Bueno, vamos a definir X como X1, X2 y vamos a multiplicar el 1 de los números reales, es decir, la unidad del cuerpo, por ese X. Bueno, pues 1 por X será 1 por X1, X2, es decir, 1 por X1, 1 por X2. Como el 1 es la unidad de los números reales, tenemos que 1 por X1 vale X1 y que 1 por X2 vale X2. En consecuencia, se cumplen todas las propiedades y por tanto R2 con esa suma y con ese producto es un espacio vectorial sobre el cuerpo de los números reales. Bien, con esta última propiedad hemos llegado al final de este video tutorial, espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en nuestra página, la web principal, fdt.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además están totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.